Todo se sabe y estamos con el doctor Iván Meidi. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Omar. Quería empezar con este tema, esta decisión del Poder Judicial que anula, y esto es, puede resultar algo técnico y es importante explicarlo, anula la acusación que presentó el fiscal José Domingo Pérez, donde solicita 35 años de prisión para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y lo acusa de conformar una organización criminal, nada menos que con su secretaria, entiendo su chofer y el señor Gerardo Sepúlveda. Y es porque, solo para el contexto, es porque entiendo el fiscal no hizo todo o no realizó todas las diligencias que tenía que hacer o a qué va. ¿Cuál es el efecto práctico de esta decisión? Efectivamente, es de público conocimiento que se acusó al expresidente Kuczynski y se le pidió 35 años de prisión. La ley establece que esa acusación presupone una investigación preparatoria que dirige el fiscal, en donde tiene que acopiar una serie de medios probatorios que sustenten esa acusación. La acusación penal no puede sustentarse en meras hipótesis o en meros dichos, sino que tiene que sustentarse en lo actuado en la investigación preparatoria. Claro, yo si el fiscal sostiene que estoy frente a una organización criminal y al líder de una organización criminal, ¿cuáles son los elementos de convicción o las pruebas o indicios que me sustenten esa acusación? Así es, y que permitan que esa acusación dé luego a un juicio oral donde se debata públicamente la inocencia o culpabilidad. Pero esa acusación tiene que estar sustentada en algún tipo de, siquiera indicios. Hoy día se ha conocido una resolución judicial que declara la nulidad de esa acusación porque la Fiscalía no habría cumplido con culminar una pericia contable financiera y otros medios probatorios que serían necesarios para poder sustentar esa acusación. Por tanto, lo que se ha hecho es declarar la nulidad de esa acusación y retrotraer la situación hasta el momento en que se cerró la investigación preparatoria. Es decir, esto es importante. Esto no significa que todo lo actuado por el Ministerio Público en cuanto a la investigación Westfield Capital, que tiene que ver con el expresidente Kuczynski, se anule. No, se anula, digamos, hasta una etapa previa. Se anula la acusación y se retrotrae hasta el momento en que la Fiscalía culminó la investigación preparatoria, para que la amplíe y culmine la actividad probatoria que, a decir del juez, permitiría la sustentación de la acusación. Por tanto, no es que se ha anulado todo lo investigado. En términos prácticos, lo que se está diciendo es que la investigación preparatoria tiene que continuar y culminar, al menos con estos medios de prueba que se han identificado, para que después se presente la acusación y se pueda decidir si esa acusación da lugar a un juicio oral o no. Es decir, tiene que terminar justamente la investigación, tiene que hacer la pericia contable, que el juez dice, oye, tú estás acusando acá de lavado de activos, organización criminal, ¿ya dónde están tus pericias para esa acusación? Eso no lo ha hecho. No lo ha terminado y por tanto una acusación que no se sustenta en esos medios de prueba que está requiriendo el juez no pasaría el filtro de la tutela de derechos. Pero parece ligero, doctor Meidi, ¿no? Es decir, si yo voy a acusar a alguien, a un expresidente de la República, y estoy pidiendo 35 años de cárcel, y estoy diciendo que es la cabeza de una organización criminal, pues hombre, hago la pericia contable. Precisamente, pero quiero creer que a ojos de la Fiscalía esa pericia u otros documentos no serían en estricto necesarios para sustentar la acusación. Sin embargo, esa decisión no le compete al fiscal. Le compete en este caso a un juez, que es el que controla y el que verifica si se han vulnerado derechos fundamentales ahí o no. Y lo que ha establecido el Poder Judicial hoy día es que ahí se habría vulnerado el derecho de defensa de Kuczynski y de Gerardo Sepúlveda y el derecho a la prueba. Por tanto, es necesario que se actúen esos medios o que se culminen con esas pericias en la etapa preparatoria y que luego se pueda discutir la acusación y si es solvente o no como para pasar a un juicio oral. Porque estamos hablando de un proceso también, doctor, que llama la atención. Entendemos la necesidad de aclarar las cosas en torno a lo que fue el caso Lavallato y las autoridades involucradas en este aspecto. Y Pedro Pablo Kuczynski es investigado en ese marco. Pero han pasado, si no me equivoco,
6 años, ¿verdad? 6 años entre que se inició el proceso de investigación, Pedro Pablo Kuczynski renuncia a la presidencia de la República porque lo iban a vacar el Congreso de mayoría fujimorista, y de inmediato él es recluido. No va a una prisión preventiva, entiendo, por la edad, y lo recluyen en su casa con una prisión o un arresto domiciliario. De esa fecha a la actualidad han pasado 6 años. Y uno dice, en 6 años, pues, la investigación tendría que haber sido mucho más sustentada, ¿no? Por supuesto, porque sin negar que son investigaciones complejas, muy complejas, donde hay que obtener información financiera, contable, nacional, internacional, y cruzar esa información, lo cierto es que una investigación que se prolonga durante 4, 5, 6 años no estaría cumpliendo con los objetivos de prontitud que la justicia demanda. Insisto, por más que sea un tema complejo, los plazos prudenciales no deberían extenderse tanto, porque se extienden también las medidas cautelares, impedimentos de salida, etcétera, etcétera, en otros casos detenciones o embargos, y cuando se presenta una acusación que a ojos del juez no cumple con cautelar los derechos del investigado, entonces tenemos situaciones como esta, que nos dicen, después de tantos años de investigación, tiene que continuarse con la investigación preparatoria porque la acusación que se ha presentado no cumple con los requisitos establecidos en la ley. Ahora, desde un punto de vista técnico, además, la acusación presentada por el fiscal José Domingo Pérez, más allá de las observaciones que ya le ha hecho un juez, diciéndole, oye, esto no está debidamente sustentado, pero más allá de eso, ¿es proporcional o es desproporcionada, como se ha venido criticando, el solicitar 35 años de cárcel, el acusar de organización criminal, involucrar al chofer, a la secretaria? ¿Es, digamos, dentro de lo razonable? A ver, lo que pasa es que para responder esa pregunta de si es razonable o no, hay que contextualizarlo en los delitos que se le imputan, que son delitos graves, sí, cuya pena establecida en el Código Penal prevé una solicitud de prisión de hasta 35 años. Que se incorpore en la investigación a una persona que actúa como secretaria o a una persona que actúa como chofer, en principio no está prohibido y no es ilegal, porque en la hipótesis fiscal estas personas habrían prestado su colaboración en los hechos perpetrados por el expresidente Kuczynski. Ahora, a mí me parece razonable que una investigación que ha durado tanto tenga que culminar lo antes posible. Porque, digamos, tampoco se puede mantener a una persona, por más que sea quien sea, bajo esa situación de inseguridad. Lo más razonable es que el Ministerio Público cumpla ahora con este pedido que le hace, o este mandato que le establece el Poder Judicial de culminar con esta pericia y con otros medios, y que presente la acusación. Porque esto es lo que va a permitir pasar a un juicio oral. Cuanto antes se pase al juicio oral y se discuta de manera pública, con todas las garantías del caso, la acusación del Ministerio Público sobre el expresidente Kuczynski, va a ser mejor. Ahora, si la pena solicitada de 35 años es excesiva, es proporcional, yo diría que es una pena que la ley permite solicitar al Ministerio Público. ¿A quién le compete determinar si esa pena es excesiva o no? Al juez, pero dentro del marco de un proceso penal, de un juicio oral. Hasta que no lleguemos a esa etapa, no vamos a tener insumos públicos suficientes como para saber si esa pena solicitada es adecuada o no. El que se le pida una pena de 35 años a una persona cuya edad supera los 80, en principio podría parecer algo excesivo y desproporcionado, ¿verdad? Porque casi sería una suerte, si se le condena, de cadena, sí, claro, de cadena perpetua. Pero digamos, en el estricto cumplimiento de sus funciones, un fiscal lo que tiene que hacer es pedir la pena que la ley prevé y que a juicio de su criterio, sobre la base de los medios que ha acopiado, es la que se pueda establecer. El juez tendrá que decidir si es excesiva o no. Sobre todo porque, a ver, si hacemos los paralelos y recordamos un poco lo que fueron las declaraciones en su momento de Marcelo Odebrecht y de Jorge Barata, ellos, para casos muy puntuales, fueron bastante claros al decir a qué partidos políticos o a qué candidatos a la presidencia financiaron, a qué alcaldes o expresidentes de la República supuestamente corrompieron, coimearon. El caso de Alejandro Toledo o Susana Villarán es sumamente claro en cuanto a los testimonios de los directivos de Odebrecht, pero
a ver, no así ocurre lo mismo con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Lo máximo que se tiene es el testimonio de Alejandro Toledo señalando que fue Pedro Pablo Kuczynski quien llevó a Barata y a Odebrecht a Palacio de Gobierno. Pero no hay un testimonio que haya salido de parte de ellos diciendo que sí, favorecían al exministro Pedro Pablo Kuczynski para ganar licitaciones a través de su banco Westfield Capital. ¿Esto no es importante? Por supuesto que sí, porque la declaración, por ejemplo, de Barata o de otros funcionarios, otras empresas que están investigadas por actos de corrupción, tendrían que tomarse bajo el mismo parámetro y bajo la misma valoración. Es decir, si dice ciertas cosas con respecto a algunas personas, deberán tomarse de la misma manera como se dice frente a otras. Es decir, claro, si Barata, por ejemplo, se indica expresamente a una persona en el sentido de que le ha entregado dinero de manera ilícita, ese mismo hecho debería servir para comprobar lo mismo con respecto a otras personas. En el caso del expresidente Kuczynski, efectivamente, lo que parece que es, o una de las indicaciones más relevantes, es la del expresidente Toledo. Pero claro, uno podría especular. Alejandro Toledo, recientemente extraditado al Perú, que enfrenta un proceso con una acusación absolutamente grave, en donde hay serios indicios y hasta evidencias de su responsabilidad, es altamente probable que esté buscando algún mecanismo para atenuar su responsabilidad o para negociar. Por tanto, lo que debería hacer, entiendo, el Ministerio Público es valorar esas declaraciones y no tomarlas como si fuesen ciertas sin someterlas a un análisis. Y lo mismo, las declaraciones de Barata o de cualquier otra persona que se indica a un expresidente, de cualquier otra persona, tendrán que pasar por el mismo filtro. Lo que debería evitarse es que se asuman como verídicas para ciertas personas y no se tomen en cuenta o se asumen como falsas para otras. Claro. Y, doctor, cambiando de tema, porque entiendo que el proceso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski va a ser largo, es decir, ni siquiera ha comenzado el juicio, esto puede tardar muchísimos años más. Hoy día ni siquiera tenemos una acusación. Vamos a tener que regresar a la investigación preparatoria, tendrán que actuarse todavía algunas diligencias en la investigación preparatoria y de ahí la Fiscalía tendrá que volver a formular una acusación y tendrá que pasar esta por el control de acusación judicial. Y si eso se aprueba, recién pasaremos al juicio oral. Vamos al otro caso, que tiene que ver con la presidenta de la República, Dina Boluarte, que está vinculada a este tema de financiamiento de campaña cuando ella era candidata a la vicepresidencia. Ayer Cuarto Poder emite un reportaje donde se valida el testimonio que dio en su momento la profesora Maritza Sánchez, quien sería, según digamos ya las declaraciones, quien manejaba esta famosa agenda de la presidenta Boluarte cuando era candidata. Esto lo confirma quien se encargaba también de las gestiones de la campaña en Perú Libre. La presidenta, ¿está complicada, digamos, a partir de estas declaraciones cuando se puede investigar por el tema de financiamiento no declarado de campaña política? Yo considero que sí, sobre todo porque, digamos, hoy día se ha hecho de público conocimiento la existencia de un testimonio adicional que daría cuenta efectivamente de que la presidenta, hoy presidenta, recibió el financiamiento de Shimabukuro y eventualmente de otras personas. Yo tengo la impresión de que una buena estrategia de defensa hubiese podido ser declarar la verdad. Y sostener que en ese momento no habían o no existirían razones para dudar del origen de los fondos que se recibieron en las campañas políticas. Lo que creo debería quedar claro es que quienes fueron candidatos por Perú Libre a la presidencia y vicepresidencia recibieron financiamiento, es decir, la campaña política no la sufragaron de su propio patrimonio. Por tanto, esa fuente de financiamiento tiene que analizarse, pero eso no significa que lo que se conoce hoy día, 2 o 3 años después, acerca del origen de esos bienes, tenga que haber sido conocido en su momento, en el momento de la campaña en que se recibieron esos financiamientos. Eso tampoco significa que en ese momento no se tuviese un deber de veracidad o un deber de control, en el sentido de acepto estos dineros como financiamiento, pero tengo que indagar, siquiera mínimamente, de dónde provienen o cuál es el origen. Porque ya para esta campaña, la campaña del 2021, ya existía la ley de financiamiento a los partidos políticos, que si mal no recuerdo, se aprueba en el 2019, a partir de todo lo que fue justamente el caso Lavallato. Entonces,
Si ella no declaró justamente estos aportes, ¿está infringiendo la ley? Es la pregunta. ¿O que infringía la ley era el candidato presidencial? ¿Eso ha quedado determinado? La persona que se beneficia con ese financiamiento. Y diría, Omar, adicionalmente, que a diferencia del expresidente Pedro Castillo, que no era una persona orgánica de Perú Libre, él fue invitado por Vladimir Cerrón y por Perú Libre, la presidenta Dina Boluarte sí formaba parte del entorno más íntimo de Perú Libre. Por tanto, en términos de hipótesis fiscales, no parece descabellado que la ahora presidenta Dina Boluarte sí tuviera posibilidad de conocer cuál era el origen de los fondos para financiar la campaña integral de Perú Libre, porque ha acompañado a Vladimir Cerrón durante cierto tiempo y era, no voy a utilizar la palabra orgánica, pero sí, digamos, tenía presencia y cercanía dentro de Perú Libre y por tanto mayor posibilidad de conocer el origen de esos fondos. Y aparte doctor, como usted decía, ¿no? Hay un problema ya de fondo que tiene que ver con los primeros testimonios o declaraciones que da la presidenta de la República sobre este tema. Dijo que no conocía al señor Henry Shimabukuro, que estuvo muy lejano durante toda la campaña. Hay videos y fotografías que demuestran absolutamente todo lo contrario, además de las pruebas que él ha dado demostrando que pagaba hoteles, comidas, tortas y una serie de cosas. Sino también lo que se revela ayer con el testimonio de esta señora Saldarriaga es que la presidenta mintió o habría mentido en su declaración de que nunca se reunió con el empresario Beltrán, porque ya son dos personas que confirman estas reuniones y también con la famosa agenda de la presidenta. Sí existió una agenda según esta versión. Entonces, me imagino que en un proceso penal estas contradicciones, digamos, no la favorecen en nada. En nada, por supuesto, porque que una persona tenga dos o tres versiones sobre el mismo hecho, lo único que se puede derivar de eso razonablemente es que en algún momento ha faltado la verdad. Por tanto, en una investigación penal en donde tenga que establecerse si ha faltado la verdad o no y en qué momento y en qué medida, efectivamente versiones contradictorias o el hecho de que aparezcan testigos, digamos, que conocen de primera mano los hechos, que contradigan la versión de la presidenta, sin duda no le genera un escenario muy proclive a su defensa. Muchísimas gracias, como siempre, doctor.